cómo acercarnos a Dios. La Biblia dice ahí en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El libro de Hebreos, que vamos a escudriñar una parte el día de hoy, retrata a Jesucristo como nuestro intercesor en el trono, un intermediario entre Dios y nosotros. Y es que como cristianos nosotros tenemos lo que es mejor en todos los sentidos. Una palabra clave precisamente en el libro de Hebreos es esa palabra mejor. Está escrita más de 10 veces. Pero también este libro ha sido llamado el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios nos hablan del ministerio de Cristo en la tierra. Y este libro de los Hebreos describe el ministerio de Cristo en el cielo a la diestra del Padre. Este libro también fue escrito, en primer lugar, para los creyentes judíos, creyentes en Jesús, que vacilaban en su fe, debido a las burlas y abucheos de sus perseguidores. Estos creyentes comenzaron a pensar que lo habían perdido todo: el altar, los sacrificios, los sacerdotes, todo lo que era costumbre, todo lo que era rito, pensaron que lo habían perdido. ¿Por qué? Por aceptar a Cristo. Y así nosotros también a veces pensamos que hemos perdido algunas cosas por habernos aceptado, por habernos acercado al Señor y haberlo recibido en nuestro corazón. Pero también aquí en este libro el escritor prueba que solo habían perdido la sombra de lo que había de venir. Solamente eso, la sombra. ¿Por qué? Porque iban a recibir la sustancia. ¿Cuál era la sustancia? Jesucristo. Estaban subestimando sus privilegios, los privilegios de Cristo, en Cristo, y estaban ocupados en la autocompasión y en el desaliento. Nosotros también a veces estamos más preocupados por lo que nos desanima, por la autocompasión, que pensando en los privilegios que tenemos en Cristo y que hemos recibido por gracia por medio de la fe. Que nosotros, pues, como estos hombres, los hebreos, estuvieron en peligro de renunciar a su fe. Ellos habían empezado bien, pero después como que se estancaron, no progresaron. Y sin embargo, el Señor siguió mostrándoles su amor. Entonces, el tema principal en el que nos vamos a enfocar en esta mañana dentro del libro de los Hebreos es precisamente la comparación que se hacía de Cristo con profetas, con ángeles, con Moisés, con Josué, con tantas personas, con Aarón principalmente. Sabemos nosotros que Aarón fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote que venía precisamente de una familia sacerdotal de la tribu de Leví. Y Jesucristo no vino de la tribu de Leví, Jesucristo venía de la tribu de Judá. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Yo voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice: lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo sentado a la derecha del trono de Dios. En otra versión dice: el punto principal de lo que tenemos que decir es esto: tenemos al sumo sacerdote. Y les decía, Cristo ha sido comparado con todos los demás profetas, ángeles, Moisés y Josué, pero la comparación más importante es precisamente con Aarón. Aarón, que fue el sumo sacerdote. Pero en esta escritura nosotros podemos ver la diferencia. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es mayor que el sacerdocio que se estableció en la ley levítica. ¿Por qué? Porque Cristo
no es de manos humanas. La ley levítica fue proclamada, le fue dada a Moisés, Moisés la estableció, Moisés la dio a conocer al pueblo judío y Moisés estableció precisamente todo lo que fue la organización de los levitas. Entonces, nuestro sumo sacerdote hoy es mayor que todo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y vemos cómo en este tema, en el libro, el sacerdocio eterno de Cristo y su sacrificio que sirvió precisamente para que nosotros pudiéramos ser libres, para perdonar los pecados de todo el mundo. Vemos cómo también nos describe el poder de la sangre de Cristo, un poder que nos lleva precisamente a redimir todas nuestras culpas, todas nuestras faltas, todo lo que el Señor tiene para nosotros y que se ha venido desarrollando en la vida de cada uno de nosotros cuando reconocemos primero que éramos pecadores, segundo que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tercero que nos arrepentimos y cuarto que nosotros entendemos que por la sangre derramada en la cruz, una sangre de un cordero sin mancha, libre de pecado, todas y cada una de nuestras faltas fueron perdonadas. A pesar de que hoy en día todavía algunas de esas faltas nosotros parece que las andamos arrastrando y todavía sentimos condenación, sentimos culpabilidad. Pero es importante entender que para acercarnos a Dios nosotros debemos primero reconocer que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Si nos vamos a los principios de la Biblia, en lo que narra en la etapa de Moisés, lo que Dios le dio a Moisés cuando estableció el sacerdocio, nosotros vamos a ver cómo la gente tenía que llevar animales de sacrificio precisamente para perdonar sus pecados. El sacerdote tenía que sacrificar a esos animales, el sumo sacerdote entraba precisamente para perdonar, para ofrecer esa sangre, para ofrecer esos sacrificios y que los pecados del pueblo fueran perdonados. Pero no era suficiente, porque el sumo sacerdote también era pecador. En Cristo la diferencia es que aun y cuando Él conocía, Él vivió, Él no fue pecador. Entonces, tenemos que darle importancia al poder de la sangre de Cristo para obtener la redención de nuestros pecados. Él nos ha limpiado precisamente de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, y nos ha abierto un camino al santuario celestial, al mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Él mismo el sacerdote, el sumo sacerdote de nosotros. ¿Quién trae todavía penas, pecados arrastrando de su vida pasada? ¿Todos ya los han liberado? Gloria a Dios, los felicito. Yo todavía no me he podido quitar algunos. Vamos a Hebreos, capítulo 4, y vamos los versículos del 14 al 16. Dice el 14, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Jesucristo no solo tenía las cualidades de un sacerdote como Aarón, el sumo sacerdote terrenal, sino que también es un sumo sacerdote para siempre según el orden del sacerdocio de Melquisedec, porque este es un sacerdocio continuo que no va a terminar. Si nosotros recordamos el pasaje de Melquisedec en Génesis 14, vamos a ver cómo Melquisedec bendijo
Él era un sumo sacerdote, no hay mayores antecedentes de él, no dice quién fue su padre, quién fue su madre, tampoco dice si murió o no murió, o sea, no hay datos respecto a quién era Melquisedec. Y Melquisedec es comparado con Jesucristo. Melquisedec no dejó a una persona en su lugar. Jesucristo tampoco dejó una persona en su lugar. Entonces, vemos cómo esa parte de la Biblia también nos habla de lo que habría de venir, de Jesucristo. Jesucristo no tenía esas cualidades que tenía el sacerdote, tenía las mismas cualidades que Aarón, pero además, Aarón era el sumo sacerdote terrenal. Cristo es el sumo sacerdote de nosotros. Cristo es quien intercede por nosotros, quien está precisamente a la derecha del Padre. Los sacerdotes en tiempos de Aarón no podían hacer a la gente perfecta. Ustedes me van a decir, oye, nosotros tampoco somos perfectos. No, pero nosotros vamos en ese camino. Vamos corriendo una carrera en donde nuestra vida tiene que ir mejorando. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos está llevando. El Señor es el que nos está guiando. Y cada cambio que se va forjando en nuestro corazón, en nuestra vida, nos lleva precisamente a seguir avanzando en esa carrera. Decíamos que estos sacerdotes arónicos no podían hacer a la gente perfecta porque ellos también eran pecadores. Y solo Cristo, que es eterno y sin pecado, Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Decía yo que Melquisedec fue un sacerdote real, porque ambos fueron, Melquisedec y Jesucristo, reyes de paz y reyes de justicia. De hecho, Melquisedec significa rey de justicia y también significa rey de Salem. También representaban un sacerdocio universal, no solo para los judíos, sino para toda la gente que se acercara. No tenían de antecesores humanos y tampoco tuvieron sucesores. Melquisedec no se habla que tuvo un sucesor, así como de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, aquí lo que vemos es que Jesucristo es un sacerdote para siempre. Es un sacerdote para siempre. Vamos a encontrar también un hecho importante. A todos los que profesamos la fe en Jesucristo y todos de alguna manera somos ministros, a nosotros no se nos llama sacerdotes en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los cristianos somos sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes y así somos llamados. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. También hemos aprendido en las cartas de Pablo que a todos los que tenemos como responsabilidad o compromiso compartir, predicar la palabra, se les llama o se nos llama maestros y pastores. Entonces, la Biblia no dice que ahora toda persona que proclama, que predique el Evangelio, es un sacerdote. Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Lo está diciendo como Pedro nos menciona aquí. Todos hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, pero también Pablo nos dice que hemos también sido llamados maestros, pastores. Hay 3 bendiciones conectadas con nuestro sumo sacerdote. Cristo, un mejor sacerdote. La primera de ellas es que hay un mejor pacto. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, es porque considera viejo el pacto anterior. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Y esto lo vemos como una ley natural, las cosas se van haciendo viejas y van dejando de funcionar. Solamente en Cristo nosotros podemos mantener esa vigencia, podemos mantener esa vitalidad, esa fortaleza para seguir activos.
Un mejor pacto que se basa ¿en qué? En mejores promesas. ¿Por qué? Porque estas promesas están escritas en el corazón. Ya no están escritas en tablas de piedra. Dice, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Entonces, primero, Cristo es un mejor sacerdote. ¿Por qué? Porque nos ofrece un mejor pacto. Un pacto donde lo que aprendemos llega directamente a nuestro corazón. Hay una dirección del Espíritu Santo y ya no es un pacto que esté escrito en tablas de piedra. También nos habla de un tabernáculo mejor. Y vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a leer también la traducción lenguaje actual. Entonces hablamos de que Cristo es un mejor sacerdote y hay tres grandes bendiciones que están conectadas con Él. La primera, tenemos un mejor pacto, un pacto que se basa en mejores promesas, y estas promesas ya no están escritas en tablas de piedra, sino están escritas en nuestro corazón. Segundo, un tabernáculo mejor. Dice, en el primer pacto, el versículo 1, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. En el primer pacto. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario en ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto, pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto, o sea, obras. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Aquí lo que estamos viendo es, así como el pueblo judío estaba acostumbrado y como veíamos, ellos estaban perdiendo su fe porque toda la gente que estaba en contra, los que los perseguían, les decían, ya no tienes sacrificios, ya no tienes sacerdotes, ya no hay culto. Entonces empezaban a pensar que estaban perdiendo todo lo que era verdaderamente valioso. Y si nosotros comparamos esto con nuestro tiempo actual, pues nos damos cuenta que aquí está hablando de religión. Nosotros, cuando nos salimos de una religión, como fue mi caso, pues yo primero pensaba en todos los rituales que se tenían que hacer, que ya no los iba a hacer, pero esos rituales no traían un cambio en mi vida. Esos rituales no me dejaban nada verdaderamente que edificara. Era una costumbre, era un hábito
de ir a perder el tiempo, porque mi vida seguía igual o peor. Sin embargo, aquí como está diciendo, las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Para cambiar nuestra manera de vivir, nosotros debemos tener esa relación personal con el Señor. Debemos nosotros abrir nuestro corazón, invitarlo a que Él verdaderamente participe con nosotros, que vaya de la mano y que también podamos nosotros escuchar lo que Él quiere decirnos. Esa es la forma como va a cambiar nuestro corazón. Dice, esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Y Dios lo hizo. Dios cambió esas reglas por algo mejor. Dice el versículo 11, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Pues todos nosotros, todos los que nacemos de nuevo. Dice la Escritura que hemos sido llamados ahora reyes, somos ahora reyes y sacerdotes. Dice, Cristo ya vino, se ha convertido en el jefe de los sacerdotes y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. ¿Por qué? Dice, no lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. Él no necesita estar entrando cada año para ofrecer el sacrificio por nosotros. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cristo oficia, Cristo atiende en el cielo. El tabernáculo era de este mundo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, pero Cristo entró al santuario celestial una vez y para siempre. Hizo una sola vez. Y por eso nosotros debemos valorar, recibir que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz nos ha traído a nosotros una libertad que nadie nos hubiera podido traer, nadie, ni algún pariente cercano, ni la persona que pudiera llamarse más poderosa en el mundo. Solo Cristo con su sacrificio, la sangre que derramó en la cruz, pudo traernos esa libertad. Entonces, ¿por qué Cristo es un mejor sacerdote? Primero, porque nos trajo un mejor pacto. Segundo, nos trajo un tabernáculo mejor. No es un tabernáculo hecho de manos humanas, no es una tienda, no es un templo, es estar en la presencia de Dios. Y tercero, un mejor sacrificio. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone, que es otra de las cosas que promueve la religión, sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y lo único que hace que es estar en un círculo vicioso en donde uno cree que por el sacrificio va a ser perdonado. Pero Dios nos ama tanto, tanto nos ama, pero tanto nos ama, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, Él nos sigue perdonando, Él nos sigue amando, Él nos sigue viendo como sus hijos. Y nosotros a veces no alcanzamos a sentir el amor del Padre por la misma situación o condición de culpa, la situación de tristeza, de depresión, pero el Señor nos sigue amando, el Señor nos sigue amando. Él mismo es el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él se ofreció como ese cordero sin mancha, sin pecado. ¿Para qué? Para limpiarnos a todos nosotros. Los sacrificios en el Antiguo Testamento consistían de terneros, consistían de cabras, de vacas, pero no podían quitar el pecado. Era la sombra de lo que había por venir. Y este sacrificio, el de Cristo, solamente fue una vez. ¿Por qué? Porque fue con su vida con la que pagó. Cristo es llamado nuestro sumo sacerdote. ¿Y esto qué significa? En la palabra se nos enseña muy claramente que el pecado ha separado a las personas de Dios. Ningún pecador puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el camino se cierra. En el Antiguo Testamento, un representante, el sumo sacerdote designado por Dios,
podía entrar a la presencia de Dios solo una vez al año después de haberse hecho el sacrificio por los pecados del pueblo. Debía de ofrecer la carne de estos animales, de los terneros, de las cabras, no solo por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Él también era pecador. Y con Cristo vemos la diferencia. Por eso para nosotros es tan importante reconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Después el sacerdote tenía que ir al lugar santo, luego más allá del velo al lugar sagrado, donde descansaba el arca de la alianza. Allí estaba el propiciatorio y ahí era donde Dios se encontraba con el pueblo a través de ese mediador, de ese sumo sacerdote. Hoy nosotros, en lugar de hacerlo cada año, ya una vez lo hizo Cristo. Ya nosotros reconocimos el sacrificio que Él hizo. Ya nosotros reconocimos precisamente nuestra condición de pecadores. Reconocimos también que sin Él nada podemos hacer. Lo aceptamos como Señor y Salvador. Y ahora estamos precisamente en ese caminar junto a Él para que nuestra vida verdaderamente cambie. ¿Cómo podemos acercarnos hoy a Dios? Cristo ya lo hizo posible, porque Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante el Padre. Él entró en ese santuario celestial. La presencia de Dios, llevando la sangre de su propio sacrificio, para limpiarnos de todos nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Su sangre tuvo que ser derramada, porque dice la Escritura que sin sangre no hay remisión. Vamos a Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22 de la Reina Valera, donde dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En ese derramamiento de sangre, en la cruz, Jesús dijo: consumado es, está terminado. Toda su obra de redención, toda su obra de perdón por nosotros había concluido. Y por eso nosotros hoy lo vemos sentado a la derecha del Padre. Y en este momento, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, está intercediendo por cada uno de ustedes y también está intercediendo por mí. Esa es la obra maravillosa. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, los que se acercan a Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos, siempre está intercediendo por ellos. Lo más importante de todo esto es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo sentado a la derecha del trono de Dios. En algunas versiones dice de la majestad en los cielos. Él ha ido a presentarse en la presencia de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no entró en un santuario hecho en manos humanas. Él entró precisamente al santuario celestial. Él llegó a la presencia de Dios y hoy está sentado a la derecha. Y está presente ante el Señor para actuar en nuestro favor. Por eso decíamos en una ocasión, antes de Cristo, todos eran sujetos de la ira de Dios. Todos. Cuando Dios se enojaba, cuando Dios mostraba su ira, alcanzaba a todos. Con Jesucristo nosotros tenemos ese privilegio. Tenemos un intermediario. La ira del Señor ya no nos alcanza. Ese intermediario está intercediendo precisamente por cada uno de ustedes y por mí también. Tenemos un abogado delante del Padre. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos tener ahora ese valor, esa audacia para entrar en ese lugar santísimo que estaba pues prohibido para nosotros. Estaba prohibido antes de conocer a Cristo. Por la sangre de Jesús nos es permitido por un camino nuevo y vivo. Ahí también en Hebreos hay una escritura, esa no la busquen.
Dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió por el camino nuevo y vivo la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto, es decir, a través de su cuerpo. Entonces nosotros debemos aprovechar este privilegio. Debemos aprovechar que la relación personal con el Señor no es una relación nada más de temporalidad. Es una relación personal que nos debe llevar a conocer más íntimamente al Señor. Como decíamos en la palabra de la semana, para decir nosotros: Señor, qué grande eres, qué poderoso. A veces lo decimos de palabra, pero no lo sentimos en el corazón. Y el Señor lo que quiere es que nosotros de corazón reconozcamos verdaderamente su poder, que Él es el único Dios, que es nuestro Dios, que no hay otro Dios más que Él. Y que nosotros decimos que es poderoso porque así lo sentimos en el corazón. Allí en el capítulo 9 de Hebreos también se destacan 3 grandes eventos de nuestro Señor Jesucristo: el pasado, el presente y el futuro. El pasado en la cruz, donde dice que al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En el presente, a la diestra del trono, para presentarse ante Dios en favor nuestro. Y en el futuro, en las nubes de gloria, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio, un cordero sin defecto y sin mancha. El sacerdote ofreció la vida de terneros y cabras, pero estos sacrificios no pudieron quitar el pecado. Y este mejor sacrificio solo tenía que ser ofrecido de una vez por todas. Vamos a Hebreos capítulo 10, allá adelantito. Y vamos al versículo 10. Dice: Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno.
Debido a que Cristo ha hecho este camino nuevo y vivo en la presencia del Padre, nosotros podemos venir confiadamente al trono de gracia. Y aquí la cuestión del pecado se resuelve para siempre. No solamente nos acerquemos a ese trono de gracia buscando esa dirección, buscando la paz, buscando la alegría, el gozo que el Señor tiene para nosotros, sino que tampoco descuidemos lo que dice ahí el versículo 25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. No dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. El compañerismo entre el pueblo del Señor es un compañerismo que nos hace crecer también. El que nos reunamos nosotros, el que demos testimonio de nuestra fe, el que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es algo que nos anima a seguir adelante. Es algo donde nosotros nos vamos integrando entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser ese pueblo de Dios, ese cuerpo de Cristo unido, ese cuerpo de Cristo que está cohesionado. Nosotros necesitamos estar conscientes de que la convivencia que hay en la reunión semanal es una reunión en donde venimos a escuchar la palabra del Señor. Hay muchas personas que dicen: yo no necesito ir a la congregación porque Dios es personal y yo tengo mi relación con Dios. Pero eso no, la palabra aquí nos está diciendo: no dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos. El congregarnos nos anima a la fe, el congregarnos, el saludarnos, el ver, el recibir el testimonio de lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y no siempre son cosas buenas. Hay veces que son cosas no tan buenas, pero sabemos que hay un propósito de parte del Señor. ¿Para qué? Para salir adelante. Las pruebas son de formación. Las pruebas son de formación, son de corrección, son de preparación. ¿Para qué? Para prevenir lo que viene en el futuro. Esas son las pruebas. Y así las debemos entender nosotros. Las pruebas son para formarnos, porque estamos conociendo al Señor, estamos conociendo su carácter. Entonces, el hecho de venir a la congregación no es porque nosotros, nos da gusto verlos a todos aquí, pero no es una obligación. Esto no es como en la religión, tener que venir el domingo, si hay varios horarios, ¿cuál es el más corto? Venir, estar, ver quién está, checar el dato y vámonos. No, aquí lo que venimos es a aprender, a escuchar la palabra del Señor. Si nada más tenemos un día a la semana, por cualquier situación o circunstancia, necesidad de estudiar la palabra y no podemos, escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Es un mensaje para la congregación. Los mensajes que se dan aquí no son mensajes que decimos, hoy voy a hablar de esto y lo otro. Son mensajes que el Señor nos va dando. Hoy el Señor nos está hablando del sumo sacerdocio. Nos está hablando de la importancia que debemos tener sobre Jesucristo. Él nos salvó. Él nos salvó. Y nosotros debemos reflexionar sobre eso. No fue un hecho tan sencillo, tan simple, o como lo vemos en las películas. Fue su propia vida la que nos ha hecho a nosotros el perdón de los pecados, lo que nos ha limpiado de nuestra vida pasada. Y nosotros seguimos, a lo mejor algunos, yo todavía sigo desechando cosas que no me ayudaban, y que el Señor sigue trabajando en mi vida. Entonces, debemos reconocer ese sumo sacerdote. Es la diferencia entre lo que era la religión que vivían los judíos, y lo que es la libertad que Cristo nos ha dado por gracia. Los judíos estaban acostumbrados al culto, al sacrificio, a los sacerdotes, a todo lo que tenían que hacer. Lo mismo que los que estábamos en la religión antes, igual. Teníamos que ir a tal lado, teníamos que hacer esto, pasarte tu tiempo,
No, muchas veces no ibas ni a escuchar, ibas a platicar, a enterarte cómo estaban los amigos o los enemigos. Pero a todo ibas menos a edificar tu vida. Aquí venimos a edificar nuestra vida. Venimos a escuchar la palabra del Señor, a entender por qué hay un sumo sacerdote, por qué gracias a ese sumo sacerdote nosotros hoy tenemos privilegios. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? Reconociendo a Cristo, reconociendo que Cristo verdaderamente es el sumo sacerdote, el que nos ha traído privilegios, el que nos da un nuevo tabernáculo, el que nos da una nueva promesa, el que nos da una nueva vida. Y todo lo que Él está haciendo para nosotros es edificar, construir, no destruir. Les decía que no hay nada como la amistad, no hay nada como la relación que nosotros vivimos con Dios primeramente y después en la congregación. Y por eso les decía, no dejemos de reunirnos, no dejemos de congregarnos. No porque nosotros queremos que estén aquí todos los domingos, no, es precisamente para dar testimonio de nuestra fe. Hay un evangelista, no sé si lo conocen, se llama Dwight Lyman Moody. Él fundó una iglesia que se llama Moody, también una escuela Northfield, la escuela Mount Hermon en Massachusetts, y tiene un instituto bíblico. Él murió en 1899 y encontré un pasaje que me ilustró mucho sobre lo que es precisamente el reunirnos en la congregación. Dice que él visitó a una mujer que se había enfriado en su vida cristiana, una mujer que pues de repente dejó de ir a la iglesia, ya no tenía tanto interés en la relación en la congregación, y ella decía que no había podido ir a la iglesia, pero que de lo contrario no podía entender lo que había sucedido en ella para poder sentir las cosas espirituales como lo hacía antes. O sea, como que había perdido ella el feeling, como que había perdido ese toque para seguir sintiendo las cosas espirituales. Era temporada invernal, estaba nevando, estaba Dwight Lyman Moody, estaba en casa de esta mujer. Dice que sin decir palabra él se levantó, tomó un carbón de la chimenea, sacó un carbón, obviamente con un guante me imagino, y lo puso en su corazón. En esos momentos le preguntó a la señora qué veía. Lo sacó todavía brillando, cuando se lo puso ya estaba totalmente negro. ¿Sí? El brillo se había ido y el carbón estaba totalmente negro. Lo veo, dijo ella, y entonces le dice, no puedes seguir brillando sola en tu vida cristiana. No puedes seguir brillando sola en tu vida cristiana. Yo respeto mucho que hay personas que dicen, yo no necesito reunirme, no necesito ver a nadie, mi relación personal con Dios yo la tengo, yo la mantengo. Pero la Escritura nos dice, y nos alimenta el vernos, nos alimenta el compartir, nos alimenta el saber los testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Este ejemplo a mí me ilustró mucho porque efectivamente así es. Estamos todos juntos, el carbón está encendido, lo saca y se vuelve totalmente negro, pierde su brillo. Obviamente lo que interesa, lo que más importa es la relación personal con el Señor. Eso es lo más importante. Pero también como cumplimos con un bautizo, como cumplimos con estudiar la palabra, también debemos cumplir con el congregarnos. El congregarnos, repito, nos anima a la fe. El compañerismo, la amistad, la alegría de vernos todos, aunque algunos nos vemos todos los días, ¿verdad? Pero esa alegría de vernos, de poder compartir las cosas que nos suceden, las buenas y no tan buenas, que son a veces pruebas donde el Señor nos está formando, nos anima a la fe, nos anima a la fe. Hoy el Señor nos dio esta palabra de que debemos reconocer el sumo sacerdocio de Cristo, entender cómo era el sumo sacerdote, lo que eran los sacerdotes arónicos, que se dedicaban precisamente como parte del servicio
a estar atendiendo al pueblo, pero que esos sacrificios no podían hacer más sobre la gente. Eran sacrificios que se hacían una vez al año, sacrificios donde tenían que sacrificar animales, pero que el mismo sumo sacerdote tenía primero que sacrificar él por sus pecados, porque él también pecaba, él también era pecador. En el caso de Jesucristo, nosotros vemos cómo ese sumo sacerdote, a diferencia de los sacerdotes arónicos, nosotros vemos que él no era pecador. Y los beneficios que nos ha traído a nosotros son beneficios muy grandes. Decíamos que él hizo posible todo lo que nosotros hoy podemos hacer. Y más que hacer, lo que hoy podemos entender. ¿Cuántos de nosotros, a raíz del estudio de la Escritura, a raíz que recibimos al Espíritu Santo, hay cosas que se empiezan a revelar a nuestra vida dentro de la misma Escritura? Ahorita que decíamos nosotros al empezar, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios que me está hablando a mí, es Dios que te está hablando a ti, a todos nosotros. Estamos escuchando la palabra de Dios, la estamos estudiando, la estamos entendiendo, la estamos recibiendo, y esto tiene un propósito también, que no solamente estamos escuchando, como decíamos el otro día, como discípulos. El Señor quiere que nosotros salgamos también y que cada persona que tiene necesidad lo conozca, y lo conozca principalmente a través de ¿quién? De nosotros. Entonces, nosotros recibimos y ponemos por obra la palabra. Hoy Cristo nos está hablando de que hay un mejor pacto con este nuevo sumo sacerdote. Ya no hay que entrar o hacer la ceremonia una vez al año, ¿sí? No hay que hacer esas. Dios es enemigo de las costumbres, es enemigo de la rutina. Dios lo que quiere es libertad, libertad de sus hijos, libertad para hablar con Él, libertad para amarlo, para buscarlo, para creerle, para obedecerle, para saber que lo que Él tiene para cada uno de nosotros es algo tan grande, tan maravilloso, que nosotros tenemos que trabajar para encontrarlo. No es que nos esté escondiendo y que esté jugando con nosotros. Él lo que quiere es que nuestra relación con Él llegue a ser una relación tan íntima, una relación tan profunda, que nosotros podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros y que nuestra vida está en la dirección en la que el Señor nos quiere llevar. El sumo sacerdote, Cristo, nos trajo un mejor pacto, nos trajo un tabernáculo mejor y también un sacrificio en el que nosotros ya no tuvimos que hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera comprar los animales para llevarlos a sacrificar. Fíjense el ahorro, gratis lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dentro de todos los beneficios, no nos costó un peso, un centavo, no nos costó el haber venido a Cristo. Por eso el Señor lo que quiere es que reconozcamos ese sumo sacerdote, que lo reconozcamos que ahí está. No tenemos que llevar los animalitos como los tenían que llevar en la época de Aarón, en la época de Moisés, no. Nosotros ya tenemos acceso a ese lugar santísimo, que era exclusivo del sumo sacerdote, y que ahora nosotros podemos llegar. ¿Para qué? Para que haya un intercesor de nosotros, un intermediario que está pendiente de la vida de cada uno de ustedes y de mi propia vida. Cristo, el sumo sacerdote. Cristo, ¿cómo nos acercamos a Dios? Reconociéndolo a Él, a Cristo, reconociendo también que debemos destinarle tiempo a nuestra relación personal con el Señor, también reconociendo que debemos destinar tiempo al estudio de la Escritura, pero lo más importante, que nuestra relación personal con el Señor sea una relación sincera, una relación profunda, y que sea una relación de tiempo a solas con Dios, no de amigos, no de compañeros, a solas con Dios, una relación personal a solas con Dios. Todos los días, mientras más se incremente esa relación personal con Dios, el Señor más cosas nos va a revelar y nosotros vamos a entender más del carácter de Él para nuestra vida. Vamos a orar.